Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por permitirme estar aquí una vez más. Y en esta tarde el Señor ha puesto en mi corazón hablar con ustedes sobre una porción que aparece en el libro de Mateo. Y Mateo 6, donde viene mostrando una serie de temas relacionados con lo celestial, con lo espiritual, con lo terrenal también, cómo se enfrentan estas dos áreas. Y habla de no hacer tesoros en la tierra, sino que hacer tesoros en el cielo. Habla de cuidar nuestro ojo, nuestro corazón, de que se incline por las riquezas. También habla de tener cuidado con servir a dos señores. Y en lo que nos vamos a enfocar hoy es en Mateo 6:25. Pero ahí comienza a hablar del afán. Y no aborda el afán desde una perspectiva como de la gran cantidad de quehaceres, sino que del afán enfocado en la ansiedad, en esa preocupación que conlleva a la ansiedad. ¿Y para qué estamos con cosas? Somos ansiosos los seres humanos. Nos preocupamos, como antes decía nuestra pastora en el devocional, hay temores, hay miedos, hay preocupaciones constantes y estamos insertos en una sociedad donde nos envolvemos en ciertos temores. Si vemos las noticias, son más las cosas malas que aparecen y que nos asustan que las buenas noticias. Entonces son puras malas noticias en realidad lo que podemos ver en las noticias. Y donde cada vez lo que el hombre tiene es lo que le da valor en el fondo. Y uno se va viendo como en desmedro con los demás y dice, pero ¿qué pasa conmigo que no tengo aquello? Y otros sí, otros no. Pero de alguna manera esto va generando en nosotros preocupación. Lo mismo que podemos ver, tanto que se habla de la inflación. El otro día decía, tanta inflación que hay, hasta yo me inflé con la pandemia. A todos, más de algunos nos inflamos por ahí. Otros adelgazaron, los felicito. Pero yo creo que es la inflación. No es que haya comido mucho en pandemia, mi hermano. Es la inflación. Y se habla de inflación a ¿cómo se dice? A esta alza de precios que afecta directamente a la economía y que provoca de que todo sea más caro. ¿Le ha pasado? ¿Ha ido al supermercado con 40,000 pesos? O voy por unas cositas y uno ve así como la cajera, sume bien, por favor, ¿está segura que era eso? Y vemos cómo cada vez el valor y el costo de todas las cosas sube más y más. El otro día veía en las noticias cómo daban dos ejemplos. Decía cuánto costaba poder adquirir una casa. Decía, había que tener un sueldo de unos 2,5 millones. Y qué amoroso lo que estaban pidiendo para poder tener una casa, así más o menos. Incluso hablaban de las vacaciones, que las personas ya no se estaban tomando vacaciones de 2 semanas, sino que algunos van solo el fin de semana, también por un tema de costos, porque hay poca plata y muchos gastos, está todo muy caro. Y eso, querámoslo o no, de alguna manera nos genera algún tipo de preocupación, como que ¿qué voy a hacer? Seguimos ganando lo mismo y las cosas van subiendo. Y el gas sube, las cuentas de la luz sube, el celular sube, el plan me lo cambiaron, que la ISAPRE, que esto va subiendo, está haciendo todo más caro y eso nos preocupa. Eso de alguna manera nos preocupa. Y vemos cómo con el mismo dinero vamos adquiriendo cada vez menos. Y el Señor sabía que esto pasaba, y no solamente pasa en este tiempo, sino que en tiempos antiguos siempre han habido distintas situaciones que han generado preocupación en el ser humano. Y son, por lo general, estas cosas básicas. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, como le decía, Mateo 6, si lo puede poner Valentina en la versión NTV. Mateo 6, versículo 25 al 34.
y le damos lectura en el nombre del Señor. Se me perdió el 25, ahí está. Dice, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Hasta ahí, hasta el 34. Si vemos esta porción hermosa, versículo 25, comienza diciendo, no se preocupen. No dice, no se vistan nunca más, dejen de comer, no dice eso. Ni échense guatita al sol, no hagan nada, no dice eso. Solamente habla de la preocupación. En otra versión, en la Reina Valera, habla del afán, no se afanen. Y nombra 3 elementos que son básicos, 3 necesidades básicas del ser humano, que es la comida, la bebida y la vestimenta. Yo creo que todos en la mañana pensamos al tiro, ¿qué vamos a comer? El hecho de beber es algo innato, que lo vamos adquiriendo a través de las comidas, o algunos tienen el hábito de tomar, de beber agua cada cierto rato, o andan con su jarrito y miden todo lo que beben en el día. Pero de alguna manera son las 3 necesidades básicas que tenemos nosotros. Bueno, hay más, sí, hay más, que son básicas también. Pero estas son algunas que menciona aquí Mateo, Jesús en el libro de Mateo. Y vamos a ver que si bien nosotros sabemos que el alimento, es extraño porque el Señor dice, no se preocupen de la comida. Y uno dice, pero ¿cómo no me voy a preocupar si no puedo estar sin comer? No sé si a usted le pasa, hay gente que puede estar sin tomar desayuno. Yo no, yo es como que no rindo, así como que no puedo. Y hay personas que pueden estar mucho rato sin comer, hay otras que no. Hay algunos que nos cuesta mucho ayunar, que la sufrimos, y decir, Señor, así como que para nosotros es una comunión más fuerte con el Señor, sentimos, porque tenemos que de verdad desapegarnos de algo que nos encanta, la comida. Pero para otros a lo mejor es más fácil sobrellevarlo. Pero es extraño, ¿por qué no tenemos que preocuparnos de la comida si sabemos que cada alimento contiene nutrientes, vitaminas y que son necesarias? Pero aquí está el término preocupación. No quiere decir que no lo hagan, sino que no se preocupen. Y tiene que ver con este término afán, que es una anticipación a algo que no ha ocurrido. Es decir, no se preocupen por algo que ni siquiera pasa. O sea, no se llenen la cabeza de pensamientos que todavía ni siquiera son hechos. Es algo que invade nuestra mente, ¿qué voy a hacer mañana? Entonces, ese término de preocupación proviene de eso. No es que no hagas nada por comer, que dejes de comer, sino que no te preocupes, no te anticipes a algo que todavía no pasa. ¿Ya? Y en el libro de Génesis nos habla de este alimento espiritual, o sea, alimento físico, perdón. Nos habla del alimento físico, Génesis 1, 29, 30. Dice, entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento.
Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Si vemos aquí, el Señor dice, yo les di todo para que ustedes tengan para comer. Nuestro país es un lugar que es rico en frutas. Hay muchas frutas que se exportan, la manzana, la pera, la uva, los cerezos, también son exportados y no exportan los peores. Si ustedes vieran, las manzanas que se exportan no son las que uno compra en la feria, no son las mismas. Incluso por alguna extraña razón, las manzanas que venden aquí no son las mismas que venden en otro tipo de barrios. La fruta no es la misma. Pero en Chile hay fruta, hay vegetales que son exquisitos. Si pensamos, no sé, en este tiempo comer un tomate relleno, no sé si le gustará un zapallo italiano, así relleno, rico, exquisito. Y hay tantas cosas que el Señor nos ha dado en su creación para que nosotros nos alimentemos. La misma carne, que podemos alimentarnos de ello. Y nosotros nos damos cuenta de que sí, necesitamos estar alimentándonos constantemente. Y el Señor nos dice, dejé algo para que ustedes se alimenten. Y uno sigue diciendo, pero ¿por qué no me tengo que preocupar entonces? Sigamos. Luego habla de la bebida. Y aquí en la bebida, en el lado físico, nosotros sabemos que cada célula de nuestro cuerpo necesita agua, necesita ser hidratado. Y el agua en sí trae distintos beneficios, nos permite eliminar desechos, mantiene la temperatura del cuerpo, lubrica y amortigua las articulaciones y protege ciertos tejidos de nuestro cuerpo. O sea, necesitamos agua de manera constante. Y asimismo, sabemos que hay cierta cantidad de agua que debiésemos tomar. Se dice que el hombre debiese tomar en un promedio de entre 3 a 7 3,7 litros, la mujer entre 2 litros, un poquito más de 2 litros. Y a veces tomamos un vasito o la bebida, nos quedamos con la bebida nada más. y debiese ser más, que nuestro cuerpo debiese estar mayormente hidratado. Y también en la Biblia, cuando habla de beber, en muchas oportunidades se habla del vino. No diga, la hermana nos dio chipé libre. No, se habla del vino por un tema cultural. Ahí no estaba a lo mejor la bebida, la Coca-Cola. No tenía la Coca-Cola ahí los chiquillos para los discípulos. No, sino que era el vino por un tema cultural y era distinto al vino que venden ahora. Y también tiene ciertas propiedades antioxidantes que recubren una parte en Timoteo. Leía como Pablo le dice a Timoteo, en vez de tomar pura agua, toma también vino que para tu enfermedad. Le dice para tu enfermedad como del estómago, que él tenía algo. Entonces, de alguna manera, esto también tiene propiedades que sirven al organismo. Pero yo leía sobre el vino y en todas las páginas que hablaba del vino, en todas hablaba del vino en su justa medida. Porque no es chipé libre con el vino. Porque incluso en las páginas como de medicina también mencionaba, decía, el vino en su justa medida puede servir para tal situación. Pero antiguamente se bebía vino y se hablaba de esto también con su justa medida. Y de esa manera, si lo vemos en el área física, era una forma de beber, de hidratar el cuerpo, cuando hablamos de la bebida, como en lo que decía Mateo. Y el tercer punto tiene que ver con la vestimenta. Antiguamente nosotros sabemos, y por los libros de historia, que la vestimenta no era como la de ahora, sino que eran vestimentas con cueros de animal, pieles de animales, Adán y Eva con la hojita ahí. Entonces, era distinto, era un tema cultural. ¿Y para qué nos sirve la vestimenta en sí? Tiene que ver con la protección de los rayos UV, tiene que ver también con la protección de que no nos pasemos a llevar, no nos raimillemos, no nos golpeemos, los mismos pies que también utilizamos calzado. También la vestimenta se utiliza por un tema social. Leía también sobre cómo la ropa fue evolucionando y decía que en distintas culturas incluso los colores o las telas dependían de los rangos que tenía cada persona. En la antigua Roma decía que solamente la gente adinerada podría utilizar o podía teñir sus ropas, por ejemplo, de color púrpura,
O sea, solamente uno notaba al tiro quiénes eran, aquí los que andan de púrpura ya sabemos que son de la realeza, ¿ya? Porque decía que solo ellos podían utilizar ese tipo de color, porque nadie más les alcanzaba el dinero para poder costear algo así. Y incluso en Hawái dice que solo los jefes podían usar capas con plumas. A lo mejor de ahí viene esto de que las plumas son elegantes, porque solamente los jefes, los que tenían un rasgo de posición. En China también el único que podía vestirse de amarillo era el emperador. Entonces también un color que reflejaba una posición social. Entonces vemos que la vestimenta no solamente es para cubrirse, sino que también representaba algo culturalmente. Y nosotros mismos nos damos cuenta en las iglesias. Hay otro tema, pero también hay culturas que son distintas. No tiene que ver con un tema espiritual. Esta iglesia es más espiritual porque usan este tipo de ropa, esta iglesia es menos espiritual. No, tiene que ver con culturas, incluso cultura de nuestro país o cultura de una propia iglesia. Hay culturas que son familiares, pero es cultura, es cultura. Incluso también la vestimenta señala identidad en una persona. Porque uno se identifica a lo mejor con tal color o se identifica con cierto estilo de ropa. Usted fíjese, o sea, si ve a un chiquillo que le gusta el reggaetón, se viste como reggaetonero. Entonces, un chiquillo que le gusta a lo mejor el metal, se viste como metalero. Uno dice, este es metalero porque anda con ropa de tal color. Entonces, uno también refleja de cierta manera identidad. Aunque hay estudios de los colores que hablan hasta del estado de ánimo que puede reflejarse a través de la ropa. Pero sí, todos estos elementos tienen que ver con lo físico, con lo que representa la vestimenta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dice, o sea, si esto es tan importante, si la comida, la bebida y la vestimenta es tan importante, ¿por qué el Señor dice que no nos preocupemos? Y vamos a volver a Mateo 6. Y dice, Mateo 6:25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, lo que veíamos, la bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Aquí viene diciendo, ¿no son ustedes mucho más valiosos que todas esas cosas? ¿No valen ustedes mucho más que aquello que puedan tener, que puedan comer, que puedan poseer? Por eso, ese es un primer principio. ¿Por qué no debiésemos preocuparnos? Pero también dice, versículo 27, dice, ¿acaso todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso con preocuparse ustedes por estas cosas pueden hacer algo al respecto? ¿Van a recibir algo? ¿Va a caer algo del cielo? ¡Oh, ahí está tu ropa! ¡Oh, ahí está la comida! No va a pasar nada si nosotros nos preocupamos. Debiésemos hacer algo y confiar en el Señor. Y en el versículo 32 dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. O sea, ¿por qué no debiésemos preocuparnos? Porque el Señor es el que se preocupa de eso. Porque el Señor es el que tiene cuidado de todas esas cosas. Y en el versículo 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. O buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo puedo buscar el reino de Dios? ¿Cómo puedo transformar todo esto que es físico, que es algo concreto, en algo espiritual? Y ahí me puse a hacer mi investigación. Y cómo el Señor, si bien habla en la Biblia de lo físico, de la comida, de la bebida y de la vestimenta, también lo habla en un sentido espiritual. Cómo nosotros nos preocupamos o invertimos en el reino del Señor, y eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Y dice que en Juan 6:35,
Juan 6, 35. Dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Si nosotros vamos viendo punto por punto, el alimento aquí abarca dos aspectos, dos necesidades, que es la comida y la bebida. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos estar saciados? ¿Cómo nosotros podríamos llenarnos y confiar en el Señor? Buscar el reino del Señor es buscando a Jesús, aceptando lo que Él hizo por nosotros. Porque sabemos que comer a Jesús no es algo literal, sino que habla de aceptar su muerte, aceptar lo que Él hizo por nosotros. Cuando habla de beber su sangre, también es aceptar lo que Él hizo en el sacrificio en la cruz por nosotros. Versículo, ahí mismo el 51. Juan 6, 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Comemos del Señor, como les decía, cuando aceptamos su muerte. Cuando aceptamos que su carne fue entregada en la cruz. Nosotros mismos, si bien recibimos un alimento físico, también nos alimentamos espiritualmente del Señor. Y eso nos aporta energía, nos nutre espiritualmente. Porque cuando nosotros estamos en aquellos momentos de dificultad, de soledad, de dudas, ocupamos nuestras reservas espirituales. Así como cuando nos enfermamos físicamente y decimos, no, es que como he consumido tal vitamina, esto me ayuda y no me dio tan fuerte el COVID, no me dio tan fuerte la influenza, porque ya tenía, no sé, la vacuna, tenía ciertos alimentos en mi organismo. Lo mismo pasa espiritualmente. Cuando algo nos ocurre o cuando alguien viene a nosotros, hay nuestra base de datos espiritual, donde nos acordamos a lo mejor de un versículo, de una predicación, de una alabanza, donde algo viene en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor ha sembrado en nosotros. En esa búsqueda, cuando nosotros hemos aceptado comer y beber del Señor. Entonces, por eso es necesario que nosotros estemos nutriéndonos de nuestro Señor, para que podamos tener estas reservas espirituales. Y en cuanto a la bebida, en Juan 4, 13, 14. Dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Mire qué hermoso saber que el agua que el Señor nos da, que cuando nos permitimos beber del Señor, podemos optar a la vida eterna. En Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. O sea, nunca nos faltará que beber, nunca nos faltará nuestro alimento, ya sea físico y espiritual, cuando nosotros nos rendimos y buscamos del Señor. Y en un comentario bíblico, daba algunas recomendaciones, decía cómo nosotros podemos beber y alimentarnos del Señor. Y se basaba en Isaías 12, del 3 al 6, Isaías 12, del 3 al 6, de cómo nosotros podemos comer y beber del Señor. Y ahí menciona varias acciones, Isaías 12, del 3 al 6. Dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso,
cantarán. Den gracias al Señor. Alaben su nombre. Aquí va mencionando varias formas de cómo beber del Señor. Den gracias al Señor. Alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. Si no sabemos cómo beber, cómo comer del Señor, aquí hay varias palabras claves. Dice, alaben, den gracias, canten al Señor. Hay distintas formas en que nosotros podemos nutrirnos y alimentarnos de nuestro Dios. Y al hablar de la vestimenta, en 1 de Pedro 3, del 3 al 4, dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. El 4. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Aquí, si usted se fija en Pedro, va a ver por ahí el título, habla del esposo y la esposa, y aquí le está hablando a la mujer. Y muchos dan énfasis, no, es que la mujer no tiene que hacer esto, no tiene que vestirse así, ni peinarse así, ni hacer esto. Pero el énfasis acá en este versículo, o en esta porción, no es a lo mejor el versículo 3, sino que es el versículo 4. El 4, ahí sí. El versículo 4, que dice, en cambio. Aquí lo importante no es si anda con joyas, si ese no es el tema. Lo importante es esto, la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Y créame que si nosotros hablamos, muchas veces cuando la Biblia habla de la esposa, habla de la iglesia. Si nosotros lo consideramos como la iglesia, no se preocupe de las cosas tan ostentosas, sino que preocupémonos de esto. No quiere decir que no se lave la cara de ahora en adelante, no. A todos nos gusta andar bonitos, arregladitos y bien presentados, y eso sígalo haciendo porque eso tiene que ver con la presentación personal. Pero lo que debiese importarnos realmente, en lo que nosotros debiésemos invertir tiempo, es en esto, en vestirnos de esa belleza interior. Porque muchas personas, yo creo que más de algunos de nosotros hemos conocido a alguien, ¡ay, qué linda, pero qué espesa! ¿O no? ¡Ay, qué bonito, pero ¡ay, qué antipático! ¿Le ha pasado o no? Pasa. Hay personas que son muy guapas o muy guapos y uno dice, ¡oh, pero tiene un carácter! Porque falta una belleza interior. Podemos vernos espectaculares, pero si por dentro estamos podridos, no sirve de nada. No vamos a transmitir ni a entregar nada. Deuteronomio 29:5. Habla aquí, a lo mejor de la vestimenta física, pero que también quise poner este versículo. Dice, durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. Mire, hay un proceso que vivió el pueblo de Israel. 40 años, imagínense, donde la vestimenta les duró, así como las películas, uno dice, esto no se cansan, así como ni transpiran, pero nosotros sabemos que esto es real, lo dice la palabra del Señor, sus ropas no se gastaron, porque el Señor cuidó de ellas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a lo mejor zapatos, vestimenta que como que crece con nosotros, así, la talla crece con nosotros también? A mí me pasó, yo tengo unas chalas que me compré hace años, calzados Beba, ni siquiera sé si existen. 4 luquitas. Y todavía lo uso. Y yo me juro ahí, nadie sabe que son de calzados Beba. Pero me salieron re buenas. Y yo se lo agradezco al Señor porque en ese tiempo a lo mejor no fue en un momento en que se me cortaron las chalas en el centro y no hallaba cómo seguir caminando. Fue como de emergencia
Y me bendijo incluso una amiga, porque yo no tenía dinero en ese momento, me dijo, yo te las compro, y eran las que me quedaron, y todavía las tengo. Fueron años, hace años, será como unos 6 años atrás. Y uno sabe que el Señor también cuida de aquello que nos entrega. Cuida, y a veces tenemos que regalar nuestra ropa. ¿Le ha pasado que tiene que regalar la ropa o porque le quedó chica o porque ya no le gusta, porque no la usa? Entonces sus gustos cambiaron. Entonces porque el Señor también nos bendice de esa manera. Y en la Biblia habla de una vestimenta muy, muy especial que está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6. Efesios 6, 10. Ahí sí. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Si vamos a invertir tiempo, dinero, ojalá que sea en esto. Hay veces que a lo mejor algunos tienen su marca regalona en zapatillas o en ropa, en polerones, qué sé yo, y uno invierte, uno dice, sí, me lo merezco, para eso trabajo, como dicen por ahí, pero uno invierte, uno dice, sí, yo quiero tener algo bueno porque me gusta, y así mismo debiese ser en lo espiritual, invertir tiempo, invertir momentos en el Señor para poder vestirnos también de fe, de justicia, poder invertir para vestirnos de todo lo que el Señor desea que nosotros estemos vestidos, protegidos contra las acechanzas del enemigo. Y si volvemos ahí al libro de Mateo 6, Mateo 6, versículo 33. Dice, como leíamos, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Veíamos que de qué manera nosotros podemos buscar el reino del Señor. Buscamos el reino del Señor cuando buscamos alimentarnos de Él, beber de Él, aceptando su salvación, aceptando lo que Él hizo por nosotros y lo que hace hasta el día de hoy. Cuando aceptamos también buscamos el reino de Dios, cuando nos vestimos de esta vestimenta espiritual que el Señor desea para nosotros. Y en el versículo 34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Ya tenemos por hoy día. No necesitamos más. No necesitamos más. A veces, pucha, que le damos vuelta a distintas cosas.
y le damos vuelta, ya entre que estamos preocupados de terminar una cosa y estamos pensando en otra y solamente nos genera ansiedad y afán. Y ese no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que podamos confiar en Él, que podamos descansar en Él, que podamos, si bien sabemos que tenemos necesidad de algunas cosas, vamos a trabajar y vamos a hacer lo terrenal que nos corresponde, pero lo espiritual, lo sobrenatural, eso lo hace el Señor. Aquello que nosotros no podemos, eso lo hace el Señor. Así que nosotros debemos seguir confiando solamente en nuestro Dios. Y quiero dejarlos con un versículo en 1 de Pedro 5, 7. Y dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias.